Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ocurrió en Zruszów, en Polonia, el día 10 de agosto de 1979 y fue sacado a la luz por el investigador Krzysztof Piechota, siendo uno de esos incidentes que desde luego no dejan indiferente a nadie, eso sí, muy poco conocido. Para empezar, quiero que sepáis una cosa. En este caso hubo un manto de secretismo y de ocultamiento por parte de las autoridades y una presión posterior a los testigos por parte de la policía local, que fue pues de lo más extraña, incluyendo vigilancia de su casa, algo que por otra parte pues es bastante habitual en el fenómeno ovni cuando los casos son son realmente reales. Quiero también deciros otra cosa. Pocos quisieron hablar y hubo muy poca afinidad o querencia por contar nada años o incluso décadas después de lo que ocurrió, ya que los hechos fueron gravísimos, fueron realmente tremendos. La escenografía, las imágenes que vamos a ver, la forma en la que se describió lo que pasó, todo es bizarro, tremendo, quizá divertido para muchos, quizá horrendo u horrible para otros. Un hombre persiguiendo, como dice el título, a dos humanos del futuro. Fijaros lo que estoy diciendo. Y es que, pues parece bastante tremendo el título, pero ya vamos a ver después por qué lo estoy diciendo. Y es que vaya con lo que pasó, las características, las circunstancias y quizá otras opciones que podrían barajarse, como la posibilidad de que estemos realmente ante seres extraterrestres. Esto, pues, por supuesto. Pues eso cada uno lo juzgará al final del programa. Todo quedará en la casuística de la ufología de siempre. Un incidente que vamos a disfrutar y a vivir todos juntos, como siempre, como si estuviésemos allí. En aquella tarde calurosa, un residente de la mencionada localidad, famosa por su castillo del siglo XIV y por haber formado parte de alguno de los acontecimientos más importantes de la historia de Polonia, como el establecimiento del Imperio de Prusia o el primer gran conflicto del siglo XX, el primer gran conflicto bélico del siglo XX, pues como decía, un residente al que vamos a llamar Sarek, pues resulta que este señor estaba sacando su barquita del muelle de Zruszów y pues estaba este hombre pues muy cerca del conocido castillo y este hombre pues lo que quería hacer era pues pasar una estupenda jornada de relax y de pesca, ¿no? Pues quería estar allí pues tranquilo y relajado. No quería que nadie le molestase y quería estar allí pues con sus peces y con su barquita y pues nada, ahí tan pancho, ¿no? Muy bien. No quiso este hombre que se supiesen datos de sus características, de su edad, de su origen, para proteger a su familia en vista de lo que estaba viviendo ya con la policía, con lo que os he contado antes de la vigilancia que estaba sufriendo. Bien, pues ahí le tenemos, un pescador sacando la barquita del muelle del lago, todo perfecto, como siempre, y pues a ver si sacamos algún pececillo hoy. Estaba atareado él, y de pronto pues se dio cuenta de algo inaudito. Un objeto oscuro, como anaranjado, pues un objeto oscuro estaba como flotando sobre la superficie, muy cerca de su posición. El pescador se quedó quieto, intentando atisbar qué era aquello. Parecía como una barcaza, como la suya, pero no podía ser posible, ya que la velocidad de aquello que estaba viendo y los movimientos de aquello pues eran como muy raros. Y además es que quien estaba subido a esa barcaza es que se estaba moviendo demasiado rápido.
estaba eh, desplazando pues los brazos como muy deprisa. Y claro, este hombre se quedó ahí observando aquello diciendo, pero ¿qué es esto? Lo hacía además todo en silencio, ese sepulcral silencio que parece envolver a todos los encuentros de este tipo. Esto ya lo hemos visto más veces. Es como si la realidad se parase. Y, oye, es que además es que no había chapoteo de ningún tipo en aquella especie de barcaza. Y es que este señor se fijó y es que no estaba chapoteando el agua, pero es que vaya, es que en la suya tampoco. Y lo vio y decía, bueno, allí no está dando el agua, pero es que aquí tampoco. ¿Qué está pasando? Era como si de repente el tiempo se hubiera detenido y Zarek estuviera dentro de una gran esfera en donde las manecillas del reloj estuvieran paradas. No habría tiempo, pero sí había vida, es decir, sí había movimiento. Y sí estaba viéndose aquella especie de barcaza que realmente pues no era una barcaza. Al principio Zarek pues pensaba que lo veía perfectamente, pero claro, se fijaba también en más detalles, en lo que estaba pasando alrededor de él, y también empezó a mirar que el agua no estaba produciendo ondas alrededor de su barca ni cerca de aquello. Y claro, es que eso era rarísimo también. Parecía todo irreal. Pero bueno, pues estaba pasando y eso estaba allí. Y además es que se dio cuenta de que los colores eran más vívidos. Y además cada vez empezaba a verse mejor y mejor y mejor. Un momento de movimiento, parece que viene hacia mí. Y se acercaba un poco más, un poco más, un poco más. Y este señor empezó a verlo y parecía como si fueran como dos buzos que estaban como remando sobre algo muy luminoso. Y claro, este señor diciendo, pero esto es absurdo, ¿qué es esto? No entendía el porqué de esta visión. Sin duda, era como buzos, suponía el pescador. Estaban como remando por el movimiento que había debajo de ellos, que no era como remar, pero bueno, él pensaba que era como remar. Y era como, estaban como como encima de una especie de barcaza anaranjada que es que además estaba como brillando, lo veía perfectamente. Estaba brillando perfectamente, un brillo tremendo. La luz de la tarde era perfecta. Se estaba dando cuenta este señor que no era una barca perfectamente, no era una barca, ¿no? Pero bueno, lo estaba viendo, ¿no? Unos pocos segundos después, el objeto, que no paraba de moverse, se metió detrás de un promontorio, de unos arbustos cercanos al muelle, que estaba próximo a su posición, y claro, este señor se quedó ahí completamente boquiabierto, y entonces pues empezó a observar que el mundo parecía que estaba volviendo a su cauce. Empezó a ver que, bueno, pues las ondas del agua pues volvían a darle a lo que sería su barquita. Y bueno, pues parecía que volvía a lo que sería haber sonido, ¿no? Bueno, el tiempo volvía a fluir. Podríamos estar ante una imagen confusa de una persona, quizá confundida, pero el problema es que no lo había visto solo él. En la orilla, es decir, desde tierra, un cazador, otro que jamás quiso dar su nombre a la prensa por miedo a las represalias y a ser identificado con el caso de forma pública, presenció la misma escena que el pescador, que poco menos que estaba ahí con la boca abierta
desde su barquita. El cazador miraba todo con el mismo interés y sintiendo además las mismas sensaciones de parada de tiempo que el primer testigo, que ahora pues estaba tratando de atisbar ahí pues qué ocurría desde su posición con suma ansiedad. Ahí decía, bueno, quiero volver a verlo, ¿no? Tenía que volver a verlos. Y el cazador, en un principio, bueno, pues sentía incredulidad porque vaya, es que desde su posición se veía bien, pero era de primeras una absurdez. Bueno, dos tíos vestidos como de buzos. Pero claro, es que este cazador se dio cuenta de que la barcaza es que no era normal. Brillaba demasiado. Y estaban muy cerca de la orilla, ahí en los promontorios, ahí entre los arbustos. Es que la escena era tan bizarra. Era como dos robots, una barcaza anaranjada que se movía rápidamente, y él también con esa sensación de mundo parado en donde se encontraba fuera completamente de la realidad. Y estaba viendo al pescador ahí que estaba intentando ahí atisbar a ver qué pasaba ahí, ¿no? Y a este hombre recio, a este cazador, no le iban las tonterías ni las chorradas ni nada de eso. Este era cazador y aquella cosa naranja le parecía que era algo único en el mundo. Quien había subido ahí en esa barcaza, desde luego no le había parecido nada normal. Quien estaba subido en ella, pues no era alguien normal. ¿Quién estaba allí subido? Pues no lo sabía, pero desde luego pues no era alguien normal y no sabía quién era, pero desde luego pues eso estaba muy claro, que una barca no era, y él lo sabía, es que lo sabía. A este hombre pues desde luego sí que le estaba interesando todo eso, y algo importante era porque y desde luego la tarde no era no estaba para tontadas, porque sus perros estaban mirando todo aquello con mucho interés. Y es que si tus perros de caza están en guardia, cuidado, y tú te tienes que poner también en guardia. Y él, al verlos, pues claro, se puso también en guardia al observar su comportamiento. Es que los canes estaban intranquilos y estaban mirando en dirección a aquello. Y estaban ya, pues como moviéndose de un lado a otro y siempre mirando en esa dirección. Y entonces él no se lo pensó dos veces y comenzó a acercarse a donde estaban, entre el agua y la orilla, hacia donde habían ido esos seres subidos a esa especie de barcaza que no era una barcaza y que era como una especie, pues como de... Era como una especie de... Bueno, pues podríamos decir de lancha anaranjada, muy refulgente, y que desde luego pues se movía con, bueno, pues con suma rapidez y que flotaba sobre el agua. Algo desde luego estaba pasando y bueno, pues el sonido del mundo se había detenido para el cazador y estos seres estaban moviendo alrededor y muy cerca de la orilla. Y bueno, pues el pescador estaba tratando de atisbar qué ocurría, porque el pescador es que poco podía hacer, ¿no? Lo estaba intentando pero no tenía mucho éxito, pero el cazador desde su posición estaba muchísimo más cerca y este sí que les podía ver cada vez más desde tierra. Y dijo, mira, yo voy para allá. Y empezó a avanzar y comenzó a salir poco a poco de su posición y fue hacia el bosque poco a poco, cada vez más rápido y más rápido, a toda leche, hacia allá. Primero pensó en acercarse poquito a poquito, pero dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Están remando? ¿Qué demonios es esto? Voy para allá sin ninguna duda. Y así hizo.
Ninguno de los dos testigos, cazador y pescador, sabía el uno del otro realmente en un momento dado donde llegaban a estar perfectamente, porque los dos estaban mirando a ver qué era aquello. Y entonces, bueno, pues el cazador dijo, mira, yo voy con mis perros y a mí no me va a atacar, vamos, ni Dios, me voy de cara a verlos. Pero ya. Y de repente se marcó una carrera a lo bestia, a por ellos. Tenían que estar cerca de esa vegetación de la orilla y tenían que poderse ver. Un paso, otro, tierra, arbustos, árboles, césped, árboles, más tierra, más arbustos. El lago a la derecha, el sol, los perros delante de ti. Corriendo, rifle en mano, corriendo, más árboles, más arbustos, ¿qué es? Tienen que estar ahí, parecía que estaban ahí, y de pronto ni 20 pasos habían pasado, cuando de repente observó que cerca del promontorio, en donde parecía que estaban esos dos seres, pues de repente observó a dos figuras de color oscuro moviéndose hacia el interior del bosque. Los seres eran grandes. Al principio, pues no lo parecían, pero luego, pues vio que no. Ahí estaban, parecían tranquilos, estaban de espaldas, y los perros estaban nerviosos, perdidos, como locos por oler, estaban oliendo algo, sentir algo que estaba desde luego impregnando el ambiente, ¿no? Y bueno, pues un ambiente enrarecido, y bueno, pues llegó un momento en el que el cazador pues vio que los perros querían ir hacia ellos, pero como que se lo estaban pensando un poco, y para que un perro de caza llegue a pensarse que tiene que ir a por una pieza, pues desde luego algo tiene que estar ocurriendo ahí, en esa escena de caza. Estaban corriendo, pero pararon aquellos perros. Ese momento de encontrarse a los seres, ese susto inicial, los perros atacando, pero el amo sabe que algo está ocurriendo. Los perros van a por ellos, pero algo les frena. Esa especie de buzos, eran como unos buzos. No entendían realmente lo que estaba pasando, no entendían qué eran. Eran como grandes, negros, figuras grandes. El cazador seguía increíblemente pues corriendo detrás de sus perritos a la carrera. Los seres, pues de repente, parece que se percatan de todo, y de repente llega un momento en el que parece que van moviéndose y se quedan ahí y se dan la vuelta brutalmente, y los perros se paran y se quedan gimiendo y vuelven hacia el amo, y el amo, que se ha dado cuenta de que aquellos seres les han hecho el paso, se para y se ocupa de sus perros, los espera, los abraza y se queda mirando a los seres con una cara de horror increíble. Los seres siguen su camino, ya en tierra, tan tranquilos, sorprendentemente, tan panchos, siguen como si oyera llover, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero el cazador, tras ocuparse con sus perros y sin perder de vista a aquella especie de buzos que estaban ahí y que, por otra parte, no tocaban el suelo con sus pies,
con lo que eran, pues, las piernas que tenían, pues, les siguió. Anduvo en dirección hacia ellos con gran cautela, manteniendo la distancia. Lo que le había hecho a sus perros, evidentemente, pues se lo podrían hacer a él. Pero tenía que verlos. Había que observar aquello. Muy grandes, se empezó a dar cuenta de que no parecían. Lo que pasa es que estaban elevados sobre el terreno y lo que estaba ocurriendo es que estaban realmente, pues claro, no estaban tocando la tierra y claro, por eso parecían más grandes. Por eso, pues ya empezó a haber muchos más detalles. 1,50 metros, vestían como una especie de mono similar a los buzos, efectivamente, herméticamente cerrado y con unas caderas desproporcionadas. En la zona de los ojos tenían como una especie de panel de cristal, porque claro, él les iba siguiendo y él iba observando detalles por un lado, por otro lado, iba observando, pues, lo que sería, pues, ir espiando a una pieza. Y estos seres, estos buzos, iban, pues, moviéndose por aquel bosque. Y este cazador iba detrás de ellos. Los perritos iban detrás, no iban delante. En la zona de los ojos tenían como una especie de panel de cristal que les permitía ver perfectamente. Y a esto se le sumaba una especie de joroba que asomaba detrás del cuello. Una cosa rarísima. Estos seres tenían una joroba aquí detrás. Su movimiento era como robótico, no se correspondía con un andar bípedo normal. Más bien se movían deslizándose por el suelo, incluso en zonas donde el terreno era escarpado o irregular, en aquella zona boscosa cerca del lago de Zluchov. Caminaban con los brazos extendidos, dejando ver como unos antebrazos curvados hacia abajo. Estaban flotando ahí. No parecían tener un rumbo muy fijo. Aunque luego ya vamos a ver por qué en mi análisis. Hubo un momento en donde todo era evidente y la visión fue prácticamente perfecta. Sarek, el pescador, que estaba ahí, el tío, porque ese no se movió ahí de la barca. El cazador, desde luego, tuvo valor, pero el Sarek se quedó ahí y dijo, mira, vosotros ahí os montáis, vamos, desde luego, pues, a mí no me va a pasar nada. Vosotros a lo vuestro, pero yo me quedo aquí con mis peces y mi barca y a mí no me va a tocar, vamos, seguro que no me va a tocar ni Dios, nadie, ¿no? Bueno, pues hubo un momento en el que Sarek y el cazador sí que pudieron verlos perfectamente y ambos observadores vieron flotar a los seres de nuevo, pero sobre el agua, porque estos buzos fueron hacia el lago. Iban como rodeados, en este momento, de un fulgurante halo de luz. Eran espectaculares en este momento. La luz de la tarde les daba y se les veía de forma impresionante. El cazador, aunque pues quede bastante mal, los tenía bien puestos, pero muy bien puestos, y aún así, al verlos de esa forma tan clara, estaba más cerca, pues gritó como un poseso, de miedo, de espanto. Los vio y bueno, quizá para muchos una escena bellísima, quizá para otros pues un auténtico espanto. Para él fue un auténtico horror, un horror. Quizá para muchos, o para la mayoría, pues lo sería. Seguramente para mí lo sería.
Y no tenían ningún tipo de intención de detenerse. Es más, comenzaron a aumentar su velocidad de manera vertiginosa después de alguna manera, de sostenerse sobre el mar, dejándose ver de forma intencionada o no. Tan rápido fueron que prácticamente se desvanecieron entre el follaje de otra parte del bosque. Y entonces el cazador no se dio por vencido. De nuevo a la carrera. Al adentrarse con sus perros, bueno, pues el testigo se dio cuenta de que los perros otra vez pues no se comportaron como siempre. Algo les había pasado. Quizá les estaba influyendo algo que les había ocurrido en el primer encuentro con ellos y que aún pues seguía pasándoles. Sin duda recordaban aquellos perros que aquellas piezas de caza pues no eran de su agrado, podríamos decir. Luego veremos que pasó otra cosa. Decidió aquel cazador seguir corriendo, sobreimpresionado por todo lo visto, preocupadísimo por sus perros, pero necesitaba ver aquello otra vez. Paso a paso fueron metiéndose en esa otra parte del bosque hasta que de repente pudo observar algo que le dejó absolutamente estupefacto. De nuevo. Una luz inmensa, brillantísima, a una distancia de 100 metros, que sobrevolaba las copas de los árboles. Estaba allí. Se veía, vamos, de forma clarísima. Y que, bueno, pues estaba descendiendo hacia un conocidísimo claro del bosque. Ya era lo que faltaba ya. Comenzó el cazador de nuevo a la carrera, una carrera suicida, podríamos decir, dejando esta vez a los perros atrás, que ya no podían más. Los perros lo tenían claro. Serás mi amo, te seguiré hasta la muerte, pero no sé por qué. Pero a esto no voy. Vas tú. Yo, y no sé por qué, te lo juro, porque un perro y su amo son uña y carne, son vida y vida, pero yo a esto no voy. Y no fueron. Pero el cazador, que podríamos ser cualquiera de nosotros, por el ansia, por las ganas de ver un fenómeno ovni ahí, sabes que va a ser la única vez en tu vida que te va a pasar de verdad ese momento, y que es asombroso, pues quería verlo. Los perros estaban y quedaban atrás, y quería verlo, y bueno, pues él quería tener delante aquella luz y verlo desde cerca. Y tenía aquellos seres delante que iban a toda velocidad. Y a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Había algo en la naturaleza que le pedía saber y saber. Corría por conocer. La luz bajaba. El objeto luminoso bajaba y bajaba y bajaba, y el hombre se acercaba a los buzos, a aquellos seres. Un paso de nuevo, otro, corriendo, otra vez. Cuando aquella inmensa luz estaba a unos 30 metros de altura, el testigo llegó a observar parte de sus características. Era rectangular, con los bordes redondeados y expulsando haces de color verde azulado. En el centro, pues es que se veía perfectamente luces de color blanco refulgente. El avistamiento se iba haciendo cada vez más espectacular hasta que, de repente, pues aquellos seres que seguían desplazándose
y arrastrándose, pero por encima del terreno, unos centímetros por encima del suelo, sin tocarlo, pues de repente se levantaron del suelo y entraron hacia el objeto por la parte inferior. Y este señor se quedó ahí diciendo, que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Un caso, como habéis visto, aquí termina el caso. Luego, vigilancia extrema y muy poquita información posterior.